además de daros la bienvenida, presentaros a Raimundo García Paz, que va a ser quien nos va a dar esta conferencia tan interesante sobre Unamuno. Raimundo es gallego, pero natural de Santiago, aunque desde pequeño hizo los primeros estudios y después fueron a Madrid toda la familia, donde reside últimamente. Raimundo es licenciado por las Facultades de Derecho y Ciencias de la Información, rama de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador de publicaciones como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Antena Dominical y Quercus. Coordinador de la revista Economía Industrial y asesor periodístico de información ambiental. Jefe de prensa de la Federación Española de Municipios y Provincias y creador de su revista Autonomía Local, coeditada por el Instituto de Estudios de Administración Local. Consejero de la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas y autor del informe Los colegios de periodistas en el mundo. Integrante como corresponsal de Economía del equipo fundador de Telemadrid, donde trabajó durante más de 20 años en diferentes áreas de sus informativos. Articulista de La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra. Realiza trabajos de investigación en cabeceras como La Aventura de la Historia, El Diario Es y La Vanguardia. Ha publicado varios artículos que hacen referencia a don Miguel de Unamuno, entre ellos voy a decir algunos: El rescate bíblico de Unamuno, 100 años después, La gratitud de los desterrados, Las cartas de Mr. Fritz, El sol frustrado de Unamuno para impedir la guerra civil, Los poemas de Unamuno a bordo del Ceylon, La cicatriz del dictador, La amnistía que Unamuno rechazó, Mussolini despreció al poeta Nuncio por defender a Unamuno. En 2019 localizó la carta que desvela un punto de vista diferente sobre la situación de Unamuno en Fuerteventura y lo refleja en el apoyo gallego a Unamuno cuando fue desterrado a Fuerteventura, aludiendo al origen de los principales protagonistas. Y con esto, Raimundo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Luciano. Buenas tardes a todos. Quería, primero de todo, sumarme al recuerdo que acaba de hacer vuestro presidente de honor a la persona de Pedro Rivas y también agradecer vivamente, la bienvenida que nos habéis dado en Salamanca y toda la atención y los desvelos que particularmente nos ha mostrado Luciano durante estos días. En nuevo reto me plantea la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca, invitándome a iniciar el ciclo de actividades programado para 2026. De entrada, la ponencia que voy a presentar tiene un título tan largo como escasamente periodístico: El apoyo gallego a Unamuno cuando fue desterrado a Fuerteventura. Originalmente este trabajo fue publicado en lengua gallega. Es un desafío compartirlo con tantos unamunianos o unamunólogos en este marco y el desafío todavía es mayor si pensamos que la cultura universal perdió hace exactamente 90 años 3 figuras decisivas en España: Ramón del Valle Inclán Peña, el 5 de enero de este año, Federico García Lorca, el 18 de agosto, y Miguel de Unamuno y Hugo, el 31 de diciembre. Cuando Ana Chaguaceda, la directora de la Casa Museo Unamuno de Salamanca, me aconsejó enviar aquel trabajo académico a la persona de Francisco Blanco Prieto, aquí presente, en 2020, no podía sospechar que vuestro presidente de honor iba a solicitarme desarrollarlo en esta tribuna un lustro largo después. Atiendo con gusto la convocatoria para renovar juntos el conocimiento de aquellos hechos. Y paso a leer este texto, que espero que sea ameno. En su obra de Fuerteventura a París,
publicada por la editorial Excelsior en la Ciudad de la Luz el año 1925, Miguel de Unamuno rebate la carta que le había dirigido un exdiputado socialista cuya identidad ignoramos. Según esa misiva, era forzoso atemperarse a la realidad. Esa realidad era la dictadura militar encabezada por el general Primo de Rivera, que le había desterrado a la Isla del Viento un año antes. Pueden creer que hay que plegarse a ella los que, conforme a la interpretación llamada materialista de la historia, opinan que son las cosas las que hacen a los hombres y los llevan, señala en su réplica Unamuno. Pero los que, como yo, creemos en sentimiento histórico de la historia, que son las personas, los hombres, los que hacen las cosas y las llevan, no debemos plegarnos a esa realidad material, y conmigo llevé a la isla la personalidad de España. Aflora en estas líneas del diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos el luchador civil que rehusó aceptar la Real Orden de Amnistía, medida de gracia aprobada por Alfonso XIII, de acuerdo con el dictador Primo de Rivera, y que optó por evadirse desde Canarias, desde las Islas Canarias a Francia, días después. En defensa de sus ideas, Unamuno resalta que son las personas quienes hacen las cosas y las llevan. Por lo tanto, creo de justicia reivindicar a quienes se pusieron del lado del vicerrector de la Universidad de Salamanca y decano de su Facultad de Filosofía y Letras, cuando, suspendido de empleo y sueldo, partió deportado desde la estación de ferrocarril de esta ciudad a Fuerteventura el 21 de febrero de 1924. Más en particular voy a referirme a algunos ciudadanos gallegos por origen o por nación, a los que luego me referiré. El sentimiento de empatía ante quienes sufren despierta una solidaridad espontánea en la mayoría de los seres humanos. A veces las circunstancias obligan a modularla, exigen una solicitud de ayuda de la propia víctima u ocultan la falsedad de un gesto inicialmente desinteresado. De todo ello hay en el texto académico al que he hecho referencia, que publicó la revista de estudios gallegos Madrigal, de Ediciones Complutense, al inicio de esta década. Durante los 6 años transcurridos desde que escribí aquellas 18 páginas, he hallado nuevos datos sobre sus protagonistas y ahondado en la peripecia de Unamuno durante su ruta hacia el destierro. Datos que compartiré ahora en castellano desde su ciudad dorada, prevenido del rigor filológico que don Miguel solía exigir a sus seguidores. Volvamos la vista a Salamanca en 1924. Conocida la orden de destierro de Unamuno del miércoles 20 de febrero, los amigos del intelectual bilbaíno temen por su seguridad y planean para él una fuga a Portugal, como cuenta su biógrafo salmantino, el periodista Emilio Salcedo, seudónimo usado por Emilio Sánchez Arteaga. El catedrático proscrito rechaza la sugerencia, presintiendo que su confinamiento en Fuerteventura puede convertirse en un boomerang contra la dictadura, como finalmente ocurrió. Al abandonar Salamanca el jueves 21 de febrero de 1924, Unamuno inicia un pequeño diario titulado Mi destierro, por si registran mis papeles. 3 folios doblados en octavilla que recogen la actividad docente de esa misma fecha. Doy mi última clase de griego a 2 señoritas. Se llena aula, huelga estudiantes, mi busto en nieve, despedida en la estación. Creemos que para evitar se repitan este tipo de protestas en la capital de España, el director general de Seguridad envía un telegrama cifrado a Salamanca ordenando se notifique a Miguel de Unamuno que la ruta hacia el puerto de embarque se efectúe por Cáceres y Sevilla, no consintiendo que se haga por Madrid. Un telegrama que llega a su destino a las 2 menos cuarto de la tarde de aquel 21 de febrero,
cuando ya había partido el tren de Unamuno desde la estación salmantina. Una vez en Medina del Campo, Unamuno cambia de convoy para tomar el rápido de Irún a Madrid bajo vigilancia policial. No alcanzará la capital de España hasta la madrugada del viernes día 22. Su desplazamiento resulta demorado por la colisión ferroviaria 36 horas antes de un tren mixto con un tren tranvía que causa 3 víctimas mortales en la localidad abulense de Navalgrande. El dietario manuscrito de Unamuno antes comentado precisa: llegada a Madrid con 3 horas de retraso, ateneístas, al Imperial donde confinado. Un estudiante coruñés llamado Emilio González López, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y cofundador de la FUE, Federación Universitaria Escolar, amplía esta referencia en su obra El espíritu universitario, aparecida en 1931. Y aquella noche, a pesar de la nieve que caía sobre Madrid, se reunió en la Estación del Norte un gran grupo de estudiantes, demostrando con su presencia la solidaridad estudiantil hacia el maestro Unamuno. Al amanecer del viernes 22 de febrero, mientras el intelectual vasco permanece en el céntrico Hotel Imperial de la calle Hileras 4, voy a hacer aquí una pausa, ese edificio está ahora en obras, apenas se puede pasar por la calle, es justamente la finca que se derrumbó con estrépito el año pasado, causando 4 pérdidas humanas. Está muy cerca de la calle Mayor, de la calle Arenal, muy cerca de Sol y de la Plaza Oriente, de la Plaza Ópera. Bien, digo, al amanecer del viernes 22 de febrero, mientras el intelectual vasco permanece en el céntrico Hotel Imperial de la calle Hileras 4, salta la alerta en el entorno universitario sobre la próxima marcha de Unamuno de Madrid, según relata este alumno de leyes gallego. Algunos estudiantes que íbamos a entrar en clase de Derecho Administrativo nos trasladamos apresuradamente a la estación de Mediodía, hoy conocida como Atocha, con tiempo suficiente para saludar a Unamuno, que estaba rodeado de numerosos amigos. Al poco rato llegaron más estudiantes de medicina y, al parecer, vascos de origen. Arrancó el tren y entre los vivas a Unamuno resonaron los primeros vivas a la libertad que se dieron al aire libre en la época dictatorial. González López, el mismo personaje, nos ofrecerá décadas después otra versión de los mismos hechos en sus Memorias de un estudiante liberal, publicadas en 1987. Según narra en estas páginas, recoge en su casa al profesor Jiménez de Asúa junto a 2 condiscípulos, los hermanos Esteban y Emilio Mirasol, para acercarse juntos a Atocha. En la estación nos encontramos a don Gregorio Marañón, Osorio Gallardo y Salvador Vila, subraya. Partido el tren, afirma que la policía nos detuvo a todos los estudiantes allí congregados y nos llevó a la estación de policía de aquel lugar. Y como encontraron en posesión de Salvador Vila un libro en árabe que le servía para preparar sus oposiciones, nos detuvo por más de 1 hora hasta que comprendieron que no había clave en el volumen, sino un inocuo libro en árabe. Unamuno, en cambio, apenas desliza 7 palabras en su diario almanaque sobre la despedida de Madrid. Salida a Cádiz, Osorio, Madinabeitia, Goyanes, Cordero, puntos suspensivos. Cuando investigamos a fondo esta cuestión, descubrimos que la memoria le debió traicionar parcialmente a Emilio González López al describir estos hechos, más de 60 años después de haber ocurrido. Comprobamos así que el penalista Jiménez de Asúa excusó su ausencia en Atocha, mediante carta a Unamuno del propio viernes 22 de febrero, alegando que se había enterado tarde. También Gregorio Marañón le envió otra misiva a su querido don Miguel,
según la cual nos prohibieron a los de la Junta Directiva del Ateneo verle. No me fue posible por esto ir a la estación. Indagamos sin éxito sobre la presencia efectiva en Atocha del joven arabista Salvador Vila, el discípulo salmantino de Unamuno que, designado catedrático y luego rector de Granada, fue fusilado en Biznar en octubre de 1936. En cambio, constatamos que el futuro yerno de don Miguel, José María Quiroga Pla, nacido en Madrid de padres gallegos, es curioso, acude a la estación de Mediodía, hoy Atocha, para despedirle junto con multitud de estudiantes y profesores, según reveló aquí mismo, creo, el bisnieto de Unamuno, José María Quiroga Ruiz, desde el año pasado. Centramos nuestra atención entonces en aquellas 4 personas mencionadas por Unamuno que acudieron a despedirle a la estación. Con permiso. El primero de ellos es Ángel Osorio y Gallardo. Su abogado madrileño fue decano del Colegio de Abogados de Madrid, gobernador civil de Barcelona, embajador en 3 países europeos y anteriormente ministro de Fomento con Antonio Maura. Segundo de ellos, Juan Madinabeitia Ortiz de Zárate, vasco de Oñate, médico gastroenterólogo y una personalidad en el mundo de la medicina que había recibido las enseñanzas de un galeno muy célebre que era Alejandro San Martín. José Goyanes Capdevila, cirujano nacido en Monforte de Lemos, y Manuel Cordero Pérez, panadero originario de Castroverde. Estos 2 últimos personajes nacidos en Lugo. Goyanes era un pionero de la cirugía vascular. De hecho, realizó el primer bypass de vena de todo el mundo en 1906. El segundo, exconcejal y diputado del PSOE por Madrid, se llamaba Manuel Cordero Pérez, era redactor del Socialista y presidiría más tarde el Sindicato de Artes Blancas por la condición de panadero, de la Unión General de Trabajadores. Abandonaba la capital de España por Unamuno, el tren que le conduce al destierro cruza la Mancha. Una vez en Sevilla, donde el intelectual proscrito pasa la noche, llega a Cádiz el sábado 24 de febrero, encontrándose allí con el exdiputado republicano Rodrigo Soriano. Escritor y político donostiarra, sumamente polémico, también deportado por la tiranía a Fuerteventura. Se aloja el catedrático de griego en Salamanca, en el Hotel Suizo de la capital gaditana, donde la policía informa sobre quienes le visitan. Embarca con Soriano hacia Canarias 4 días después. Llegan ambos a Santa Cruz de Tenerife el 2 de marzo, realizan escala en Las Palmas sin descender a puerto y arriban finalmente a Fuerteventura el 9 de marzo de 1924. En la isla Camellada, así es como le llamaba entre otros epítetos a Fuerteventura don Miguel, en la isla Camellada, Canarias, sobresalía entonces una familia de origen gallego apellidada Castañeira. Ellos fueron los anfitriones principales de Unamuno durante su destierro. Encabezaba la 3ª generación de esta saga oriunda de Mondoñedo, otra localidad lucense, José Castañeira Carballo, quien había sido alcalde de Puerto Cabras. Puerto Cabras, hoy Puerto del Rosario, también llamado Puerto de Cabras. Este empresario, José Castañeira Carballo, envía a su hijo, Ramón Castañeira Saman, de 28 años de edad, a recibir a los desterrados. Un encuentro premeditado, según relató este último personaje a Miguel Utrillo, para La Vanguardia en 1971, versión que nos confirmó personalmente
su sobrino nieto, Lorenzo Mateo Castañeira, en estos términos: una hermana de mi tío abuelo, Ramón Castañeira Saman, llamada Victoria, requirió de cuidados especiales cuando era adolescente, al haberle aparecido un bulto en la cadera, al que se suele denominar gemelo parásito. Por consejo de unos médicos de Las Palmas, su padre, José Castañeira Carballo, decidió llevarla a Madrid para ser intervenida quirúrgicamente. Padre e hija, acompañados por una señora de Fuerteventura, coincidieron en la sala de espera del facultativo, radicada en la madrileña calle de Montera, con Miguel de Unamuno. Castañeira entabló entonces conversación con don Miguel, evocando su antigua estancia en Gran Canaria durante cerca de un mes en 1910. Los tres isleños se acercaron más tarde al restaurante Lardi de la carrera de San Jerónimo, distante unos centenares de metros de la consulta médica. Allí volvieron a coincidir con Unamuno, sentándose todos juntos a almorzar. La intervención quirúrgica a la joven Victoria Castañeira Saman, que finalizó con éxito, fue practicada por el cirujano José Goyanes Capdevila, que acudió a Atocha a despedir a Unamuno en 1924. Esta operación fue el nexo clave de la cadena de apoyo al intelectual bilbaíno durante su destierro. Así se desprende de una carta del doctor Goyanes a don Miguel de Unamuno un mes después de abandonar su exilio en Francia. Exactamente fechada el 7 de marzo de 1930 y que está custodiada en la Casa Museo Salmantina. Paso a leer el texto. Querido don Miguel, reciba usted mi cordial parabién por su regreso a España libre ya de las trabas de la dictadura. Por la prensa me enteré de su telegrama al señor Castañeira, recordando las atenciones que dicho señor le prestó durante su destierro en Fuerteventura. Como recuerdo del éxito, no me parece mal, pero debo decirle que el señor Castañeira y sus secuaces explotaron indecorosamente su confinamiento para exigir el pago de 6.000 pesetas a sus amigos de aquí de Madrid, y no contentos con ello, dicho señor me demandó a los tribunales y exigió el pago de otras 3.000 pesetas que tuve que abonar por servicios a usted prestados en Puerto de Cabras. Solo el señor Osorio y Gallardo, el abogado que habéis visto anteriormente, conoce esta indigna comedia del señor Castañeira, y hoy le escribo a usted para que lo sepa y juzgue la conducta de esos señores a quien usted se declara reconocido. Que se halle bien entre los suyos, le desea su afectísimo amigo que le aprecia, firmado J. Goyanes. Si nos atenemos a esta carta del doctor Goyanes, dado que un maestro veterano percibía 250 pesetas de sueldo mensual en 1924, el aislamiento de Unamuno durante 4 meses en Fuerteventura le había supuesto a Goyanes y a sus otros amigos de Madrid una cuantía equivalente a 3 años de retribución de un profesional del magisterio. Verificamos que lo primero que hizo don Miguel al regresar del exilio por la frontera de Hendaya hacia España el 9 de febrero de 1930 fue ponerle un telegrama de agradecimiento al alcalde de Fuerteventura. Así figura en una nota al pie de la carta que acabamos de leer de Goyanes, recogida en el Epistolario Galego de Unamuno, obra del profesor de la Universidad de Vigo, Alexandre Rodríguez Guerra. Evidentemente, Fuerteventura no tenía alcalde, era una isla. Por lo que entendemos se refiere a Puerto Cabras, la capital de Fuerteventura, cuyo regidor en ese momento era Ramón Peñate Castañeira, otro componente de la familia de Lugo. El severo reproche del doctor Goyanes Capdevila, el lucense nacido en Monforte de Lemos, ponía en un brete, en un compromiso a Unamuno,
Por un lado, don Miguel siempre había defendido que su confinamiento debía correr por cuenta del Estado, lo que desmentiría esta carta. Por otro lado, Unamuno le había dedicado a Ramón Castañeira Saman su poemario, algo más que poemario, porque tiene prosa también, de Fuerteventura a París, asegurando en el prólogo de su primera parte que les prometí a ustedes volver a esa isla, y si Dios, el de mi España, me da vida y salud, volveré. Volveré con el cuerpo, porque con el alma sigo ahí. Sin embargo, Unamuno no volvió a pisar Fuerteventura, pese a la insistencia epistolar de Ramón Castañeira Saman, tras retornar triunfalmente el primero a España en 1930. Por contra, el intelectual bilbaíno volvería a Francia y viajaría a Inglaterra, donde fue proclamado doctor honoris causa en 1936, sin un compromiso escrito de hacerlo, como el garantizado en este caso. Durante mi investigación, cuando creía personalmente agotadas las posibilidades de esclarecer el fondo de este asunto, di con un artículo del doctor Goyanes, publicado en 1954 en Gaceta Médica Española, una revista dirigida por su colega Gregorio Marañón. Después de explicar que Unamuno se había opuesto al golpe de fuerza llevado a cabo por Primo de Rivera, el cirujano razonaba así: si eligió él mismo, Primo de Rivera, el lugar de la residencia o destierro de Unamuno, puede decirse que en él obró una sarcástica y jocosa ocurrencia andaluza, pues fue decretado su ostrafismo en el puerto de Cabras, capital de la isla de Fuerteventura, entre paréntesis, Fuerteventura. El día que salió don Miguel para su destierro, recibí una llamada telefónica. Está hablando Goyanes Capdevila, el cirujano. Era el que hablaba el propio don Miguel, para notificármelo y rogarme que acudiera a mediodía a la estación de Atocha. Le habían boicoteado el teléfono de su residencia, probablemente el hotel al que he hecho referencia, pero desde otro le fue posible llamar a 2 o 3 amigos. Y en efecto, en la estación solo nos hallábamos el doctor Madinabeitia, el señor Osorio y Gallardo y el que esto suscribe, además de unos pocos estudiantes de medicina. Y don Miguel me dijo: usted tiene en Fuerteventura un amigo que le estima. Escríbale para que me atiendan allí. Así lo hice de seguida, y al efecto nos reunimos unos cuantos amigos acordando ayudar a financiar sus gastos. Así se hizo, pero las minutas llegaron a ser tan cuantiosas que todos mis amigos se opusieron a continuar dando sus estipendios, por lo cual se suspendió el envío de nuevas cantidades, con la consecuencia de recibirse del caro amigo, entre comillas, de Fuerteventura, un exhorto en uno de los juzgados de Madrid, demandando el pago de unos miles de pesetas, basada la demanda en la carta mía. Es decir, que hay una carta que desconocemos, de Goyanes, que no sabemos qué términos dirá. Y consultado el caso con Osorio, el abogado, este aconsejó pagar, pues las órdenes de arriba, no sabemos de qué se trata, serían inapelables. Y así se hizo. Si había alguna imprecisión en estas líneas de Goyanes Capdevila, Unamuno ya no podía contradecir su relato, publicado en Gaceta Médica Española, porque ya había fallecido 17 años antes. El cirujano lucense culminaba con esta revelación una serie de artículos titulada «Con don Miguel de Unamuno y sus amigos y adversarios, Unamuno y la política de su tiempo». Muy curiosa esta denominación, porque Goyanes había escrito anteriormente una serie sobre un personaje que admiraba mucho Unamuno, que era Miguel Servet, y era exactamente, prácticamente el mismo título, pero de Servet pasaba a ser Unamuno. La revista dirigida por Marañón, la Gaceta Médica Española, se distribuía entre los profesionales de la medicina de nuestro país, por lo que es de suponer que también llegaba al archipiélago canario.
La familia Castañeira no se dio por aludida ante estas líneas de Goyanes. El médico gallego había omitido el apellido de la persona a quien atribuyó explotar indecorosamente el destierro de Unamuno, protagonizando así una indigna comedia. 10 años después de haber publicado este artículo, Goyanes Capdevila fallecía en otra isla canaria. Esto es un círculo que se cierra. Tenerife, el 16 de mayo de 1964. 7 años después de esta defunción es cuando Ramón Castañeira Saman menciona públicamente al cirujano gallego, que curó a su hermana Victoria y contribuyó a financiar la estancia de Unamuno en Fuerteventura. Así consta en el reportaje de Miguel Utrillo, al que he hecho alusión, publicado por La Vanguardia Española, se llamaba entonces, el 24 de junio de 1971. Castañeira Saman incluyó a Goyanes en el marco de un elogio colectivo a profesionales médicos españoles de principios del siglo XX. Es decir, hay un testimonio de Castañeira Saman en el que habla también de la vicisitud con su hermana Victoria, sin mencionar específicamente, creo que había sido Goyanes Capdevila quien la operó. Existen pocos datos sobre la relación entre Goyanes y Unamuno durante el exilio de este último en Francia. Sin embargo, hay una carta del catedrático de Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa a Miguel de Unamuno que pudo agrietar la amistad entre el intelectual bilbaíno y el cirujano lucense. En esa misiva, el conocido penalista se queja ante su queridísimo maestro, exiliado, por ciertas conductas ambiguas ante la dictadura de Primo de Rivera. Lo que más me duele son las deserciones, le confiesa, esos que mueren para nosotros civilmente, como dice usted con tan justa frase en su admirable carta. Los Goyanes, que claudican por una subvención al instituto. Los Cajal, que escriben cartas innobles al dictador, inclinados hasta el polvo, aunque les duela doblar la osamenta endurecida por los años. La carta de Jiménez de Asúa a Unamuno fue enviada desde Perlada, en Gijón, el 24 de agosto de 1926. Para contextualizar estas líneas, digamos que Santiago Ramón y Cajal se había jubilado un par de años antes, pero el doctor José Goyanes Capdevila seguía presidiendo el Instituto del Cáncer desde que fuera nombrado para ese cargo honorífico en 1917. A esas alturas de 1926, el catedrático Jiménez de Asúa ya había levantado la voz públicamente varias veces en defensa de Unamuno. Sufrió por ello durante el mes de mayo de ese mismo año 15 días de destierro en las Islas Chafarinas junto a Salvador Vila y otras personas, aunque el pretexto inmediato del confinamiento fue haber alentado una protesta pública contra Alfonso XIII y Primo de Rivera cuando ambos inauguraban el monumento labrado por Victorio Macho en honor a Ramón y Cajal. Meses después de proclamada la Segunda República, el doctor Goyanes fue cesado de su cargo como presidente del Instituto del Cáncer el 4 de noviembre de 1931 debido a la desaparición de 2 tubos de radio que fueron buscados infructuosamente en dicha sede durante 3 días. Así lo informó el cirujano gallego durante un acto celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid. Pero el director general de Sanidad, a la sazón Marcelino Pascua Martínez, atribuyó la pérdida de confianza en Goyanes a los 3 días que tardó en informar de la desaparición. El cirujano vascular continuó ejerciendo otra tarea importante durante estos años como bibliotecario de la Academia de Medicina, ahora denominada, ayer mismo lo he visto,
Real Academia de Medicina en el frontispicio del edificio, pero realmente Real Academia Nacional de Medicina, es como aparece en Internet. Cuando esta corporación celebró su segundo centenario en 1934, el rector de la Universidad de Salamanca, que era Unamuno, fue invitado a conocer los tesoros bibliográficos de la institución, que sigue enclavado hoy día en la calle Arrieta de Madrid, también muy cerca del Hotel Imperial, al lado de la Plaza de Oriente. Miguel de Unamuno y Hugo se reencontró así, de forma notoria. Es evidente, porque hay este testimonio fotográfico y otra foto más en detalle de los dos juntos en ese momento. Digo, se reencontraron ambos, según acreditan testimonios gráficos donde posan con cargos del gobierno republicano y académicos de la institución. 2 años más tarde, esto fue en 1934, mientras el doctor Goyanes se encontraba de vacaciones, su familia descansaba en la localidad segoviana de San Rafael, se produce el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que provocó la Guerra Civil Española. Desde esta población de la Sierra Madrileña, históricamente famosa por haber residido en ella 5 presidentes de gobierno, Primo de Rivera, Lerroux, Giral, Negrín y Adolfo Suárez, el médico gallego desde allí se traslada a Salamanca, donde residía Unamuno. En esta capital también permanecería Goyanes hasta 1937, realizando, según la prensa local, algunos desplazamientos ocasionales a diversos lugares de España. El facultativo algo más que facultativo, el cirujano de Monforte llega a solicitar la afiliación al Colegio de Médicos de Salamanca en febrero de 1937 y se crea por iniciativa suya un instituto de cirugía reparatriz y reeducación de inválidos para atender a los heridos de guerra en esta ciudad. Cabe imaginar que Unamuno y Goyanes coincidieron de nuevo físicamente en la Salamanca del año 36, salvo que se rehuyeran el uno al otro. Compartían el mismo espacio urbano y participaban ambos en actos significativos anunciados con antelación por la prensa local. El apoyo prestado por el médico no habría sido olvidado fácilmente por Unamuno, pese a que la contienda incivil, como él la llamaba, iniciada en 1936, oscureciese cualquier recuerdo. Si el doctor Goyanes atendió como paciente a Unamuno en el pasado, también podría haber sido consultado por éste, teniéndole tan cerca de casa aquellos días. Diréis que son elucubraciones de este investigador, que no ha podido confirmar todavía con hechos, pero que espero solventar 90 años después de la muerte de don Miguel con la ayuda de sus amigos de Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Muy interesante y gracias también porque... De tiempo como muy bien, nos hemos pasado. Muy bien. No te has pasado, no. Bueno, estamos en tiempo para que el que quiera pueda hacerle una pregunta, las que sean, o las que quieran, sobre el tema. O sobre otros temas, porque a mí me han pedido que hablara de este asunto, pero hay otras materias que tienen que ver con Unamuno que quizás puedan interesar también, pero bueno. No, lo que queda claro es que ha sido una labor de pesquisa siguiendo minuciosamente, aun con los huecos de algunas cartas que no se han podido localizar, prácticamente el día a día y todas las relaciones con esta gente que aparece y desaparece. La verdad es que implica muchísimo trabajo, muchísima búsqueda y bueno, quedan, como en todas o muchas de las investigaciones en torno a Unamuno, unos huecos que probablemente se vayan rellenando, no sé si con nuestra ayuda o con la ayuda de otros especialistas o con la tuya misma, pero que seguramente dentro de un tiempo habrá más luz en algunos de esos puntos que ahora todavía están medio en la penumbra.
Pues, en fin, muchas gracias por lo que me toca, pero a mí me parece que en materia historiográfica yo creo que queda mucho por hacer, de verdad, no todo está contado. Lo que yo encontré casualmente, no casualmente, la verdad es que sí, eso me costó bastante tiempo, localizar en la Biblioteca Nacional de España, un momentito. Localizar la revista Gaceta Médica Española y repasársela entera para hasta dar con este artículo, sí, es un trabajo de hormiguita. Y eso es lo que ocurre con la investigación, es que donde está, o sea, lo que merece la pena es lo que está más recóndito, lo que está más oculto. Eso es lo que realmente agrega valor añadido a lo que ya se conoce. Después, la contextualización es fundamental. Es decir, no vale decir, pues esta persona actuaba de esta forma y después no tenía consecuencias o viceversa, ¿no? Es decir, todo hecho, todo suceso, Unamuno diferenciaba entre sucesos y hechos, tiene repercusión. Yo me he introducido un poco a mí mismo porque en realidad, hecho este trabajo, despertó mi inquietud Unamuno, la vida de Unamuno, como le sucede a Luciano, que también le interesa bastante, y entonces me ocupé primordialmente de las circunstancias de su destierro en Fuerteventura, de cómo llega a Fuerteventura, de cómo se evade a Francia. Y sobre eso todavía hay algo por publicar que espero que salga próximamente. Me encontré con novedades en el Archivo Municipal de Ámsterdam, en la Biblioteca de Portugal, en Lisboa. Es decir, hay material en el extranjero, particularmente, que todavía queda por investigar. Y después, el gran trabajo que está haciendo el Matrimonio Rabaté sobre material epistolar, las correspondencias, sobre el cual a mí fue fundamental una antología que la he citado, que es el Epistolario Galego de Unamuno, que parece mentira, o sea, el trabajo que hizo Alexander Rodríguez Guerra, una tesis doctoral aquí en Salamanca hace bastantes años, que es un tomazo, y que es, o sea, toda la correspondencia entre Unamuno y personajes nacidos de Galicia o relacionados con Galicia. Es extraordinario. Y yo lo había leído, no todo, había leído una parte, y al regreso, ahí empezó todo. Al regreso de un viaje de placer a Fuerteventura, donde yo me había familiarizado con el apellido Castañeira, y digo, aquí hay algo que investigar, lo primero que hice fue consultar el epistolario y encontrarme con esa carta, la primera, que está aquí en la Casa Museo Unamuno de Salamanca. Y después fue tirar del hilo. Es un poco eso. ¿Y las reacciones de Unamuno? Las reacciones de Unamuno cuando se entera de toda esta historia. Aquí hay un epistolario que es de Unamuno con Ramón Castañeira Saman, que es fundamental, que yo evidentemente solicité todo lo que había a la Casa Museo Unamuno de Salamanca y tuvieron la gentileza de facilitármelo, tanto en un sentido como en otro, lo que había. Faltan dos cartas. En el trabajo que yo he publicado, está publicado por la Universidad Complutense, pero está en gallego, ahí se detallan las fechas de las cartas, no las tengo aquí en la memoria. Pero lo cierto es que yo creo que Unamuno mantuvo con Castañeira Saman una relación respetuosa, casi diría que cariñosa, con él, por lo bien acogido que había sido en Fuerteventura, sin hacer alusión ninguna Pues tuvo que ser duro enterarse. a la información que efectivamente le había llegado
a través del doctor Goyanes Capdevila. Ojalá salgan más testimonios. Esto que os he contado aquí ha sido ya difundido en Fuerteventura. O sea, se sabe en Fuerteventura porque ha sido publicado en forma de libro e incluso por la radio se ha comentado. Pero no tenemos nuevos datos que contradigan. Yo la verdad es que cuando conocí esta historia me dirigí abiertamente a la familia. Es decir, y lo que aquí cuento es testimonio sincero y verbal de un sobrino nieto de Castañeira Sama. Es textual. Esto es la cuestión. Sí, pero es fácil que en Salamanca, con la llegada de Goyanes en el año 36, hubiera alguna relación con Unamuno. Sobre todo si además pasó al Colegio de Médicos de Salamanca. Pero fue cuando solicitó. Es que a mí me llama la atención que solicitara, efectivamente, debe haber datos en el Colegio de Médicos de aquí de Salamanca, que debe haber alguna solicitud en febrero del 37. Entonces, lo que me llamó la atención es que lo solicitara ya en febrero, ¿no? Porque yo creo que con anterioridad, eso en la prensa local yo lo tengo, eso lo he recogido, pero no he entrado. Pero que la creación del Instituto de Cirugía para Inválidos ya es una cuestión previa, ¿no? Pero además creo que fue a iniciativa de un yerno de Goyanes. De un yerno de Goyanes que no sé si era piloto, creo que era piloto. Es decir, que no fue un paso que dio él directamente. Y eso, pues, forma parte de la historia de vuestra ciudad. O sea, que mejor que vosotros nadie la va a conocer. Nada más es preguntarle por curiosidad. Preguntarte. ¿Este Goyanes tiene que ver algo con los Goyanes productores de cine? Por supuesto. Entonces, ¿podría seguir usted por ahí? Porque yo me enteré estando yo en Madrid que tienen un gran archivo de todo, los Goyanes, que lo conservan todavía. Entonces, a lo mejor podía haber algo del pariente este doctor. Bueno, la familia Goyanes es una familia muy conocida en España. Sí, por eso. Yo he tratado con dos personas de la familia. Una de ellas ya fallecida, la otra, afortunadamente, con vida. La primera de ellas era también un médico ilustre. Tuve una conversación bastante larga y bastante abierta con él sobre el doctor Goyanes, que varía para un libro. Daría para un libro. Él tiene mucha relación con los personajes que acaba de citar. Manuel J. Goyanes, que es el productor de las películas tan conocidas de Marisol, etc. Estuvo casado, un hijo. Sí, pero tuvo una relación directa con el doctor Goyanes porque le habían fallecido sus padres, según me cuentan fuentes familiares, y quien se ocupó de su tutela, de la tutela del productor, fue el cirujano. Y bueno, hay una nieta muy conocida, con la que yo he hablado también, del doctor Goyanes, Capdevila, que es María José Goyanes, que la conocemos todos. Es una persona y una personalidad del mundo artístico. Algunas cosas, bueno, material. Ese material depende de la familia el darlo a conocer. Sí, pero a lo mejor pidiéndoselo... Bueno, quien se ocupe de Goyanes específicamente, yo hasta el momento estoy más volcado con Unamuno. Me interesa la personalidad y la obra de Unamuno. Una pregunta quería hacerte. Bueno. ¿Cómo está el tema de la medalla o la condecoración de Alfonso que se quedaron los Castañeira en depósito? Ramón Castañeira. Sí, digo los porque Ramón concretamente el hijo. Yo creo que después la reclamaron y no... Sí, yo creo que ahí no solo era eran otras dos condecoraciones. Otras dos cosas, ¿no?
Yo creo que eso lo mejor es consultar a los historiadores que hay en Fuerteventura, que yo creo que alguno de ellos intervino aquí en esta tribuna. Marcial Morera, creo que es un catedrático que seguro que sabe mucho más que yo de ese tema. O más recientemente Carmelo Torres Torres, que también es historiador y que se ha ocupado extensamente de Unamuno, o de la persona de Rodrigo Soriano. También hay otro historiador que está ahora mismo investigando sobre él, que creo que es otro personaje que da para escribir increíblemente, en fin, cosas muy, muy interesantes. Por eso digo que hay mucha materia que todavía está pendiente de difundir. Pero bueno, eso suscita interés y por eso estáis vosotros aquí. Muy interesante. No sé si hay alguna otra cuestión. Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias.